religión. Hoy día es 28 de abril, estamos en la clase de religión y bienvenidos a todos. Vamos a continuar con nuestra clase y vamos a ver tierras y pueblos. Ustedes son segundo año de secundaria. Muy bien. Entonces vamos a ir para acá, tierras y pueblos. Muy bien. Estábamos hablando acerca del pueblo de Israel. Hemos iniciado con la historia del mundo del Antiguo Testamento, caminando por el Antiguo Testamento, un libro de Laverne Ruchman, y hemos hecho estudio acerca de la revelación. ¿Qué es la revelación? Hay revelación general, como Dios se revela a través de todas las cosas que ha creado, y la revelación especial, la palabra de Dios en sí misma. Hemos visto, por favor, pónganme en mute sus micrófonos porque siento todo el ruido, chicos. En mute sus micrófonos. Entonces, hemos visto que Dios escogió a un pueblo. Este pueblo fue escogido por Dios en la persona de Abraham y le prometió una tierra prometida. De paso que primero le prometió que iban a ser como las estrellas del cielo, iban a ser numerosos. Pero su esposa, Sarai, no podía tener hijos, era infértil. Pero Dios hizo la promesa y Dios cumplió. Finalmente, Sara pudo tener un solo hijo, Isaac. Y a partir de Isaac vinieron las demás generaciones. Isaac tuvo a Jacob y a Esaú. Y de ahí Dios escogió a Jacob porque Esaú no le dio lugar a Dios. ¿Qué hizo Esaú? ¿Por qué lo escogió a Jacob y no a Esaú? Esaú se casó con mujeres paganas que tenían otros dioses, y Dios es un Dios celoso. Entonces, Dios desechó a Esaú y lo cogió a Isaac. Isaac fue a la tierra de su mamá, de Rebeca, y allí estuvo con su tío Labán y se casó con las hijas del tío. Ahora, el problema fue que él se enamoró de Raquel y el tío, como tenía dos hijas y la mayor era Lea, le engañó a Jacob y le dio a su hija Lea. Cuando Jacob se dio cuenta, le dijo, ¿cómo me has hecho esto, tío? Bueno, es que primeramente se tiene que casar la hija mayor. Pero si tú quieres, trabajas 7 años más y te casas con Raquel. Entonces, finalmente, Jacob resultó con 2 esposas. Lea, la mayor, y Raquel, la que él amaba. Pero Raquel resultó que era infértil. Entonces, como era infértil, ella dijo, bueno, la gente de los alrededores dice que si tú te unes a mi sirvienta, entonces el hijo de mi sirvienta va a ser mi hijo, porque yo soy dueña de mi sirvienta. Entonces Jacob tuvo hijos con la sirvienta, y al ver esto, la hermana mayor, Lea, le dijo, no puede ser posible, ¿cómo me has hecho esto? Yo también quiero que tengas hijos con mi sirvienta. Entonces, al final, Jacob resultó con 4 mujeres y 12 hijos. 12 hijos. Pero Dios fue fiel con esos hijos. Y de ahí salen las 12 tribus de Israel. ¿Ya? Rubén, Manasés, Neftalí, y así Benjamín, y José y Benjamín. Entonces, de ahí son las 12 tribus. Acá lo tenemos. Abraham, que tuvo su hijo Isaac. Isaac, que de ahí salió Jacob. Jacob y sus 12 tribus, sus 12 hijos. Muy bien. Pero, ¿qué de importante tiene tierras y pueblos? O sea, ¿cuál es la importancia de este tema? Muy bien. Para nosotros también es importante. Nosotros somos el pueblo de Perú, el país de Perú. Pero nosotros, sin una tierra, no somos nada. Nosotros tenemos nuestra botita, así es nuestro territorio, como una botita, y nosotros somos dueños soberanos del territorio de Perú. Y entonces, ningún otro país puede quitarnos nuestro territorio porque vamos a tener conflicto. Este pueblo de Israel, Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, donde vivía en Ur, y ve a la tierra que yo te voy a mostrar, que era la tierra de Canaán. Entonces, Abraham salió, obedeció, salió con su mujer y su sobrino y se fueron hacia donde Dios les indicaba. Pero él no tenía una tierra, pero Dios le había prometido. ¿Por qué es importante la tierra? Porque la tierra
da seguridad a un pueblo. Un pueblo sin tierra es un pueblo nómada, es un pueblo que no tiene a dónde ir. Entonces, si no tiene dónde ir y no tiene dónde sentar su cabeza, entonces no tiene nada. Muy bien, continuamos con la siguiente. Voy a agrandar esto. ¿Están todos ahí o ya se me fueron? Yuhu, ¿no se han dormido? Renzo, no te veo. Gabriela, no te veo. Sunset, no te veo. Ariana, no te veo. Continúo. No puedo prender mi cámara. ¿Quién no puede prender su? ¿Sunset? Sí. Ok, Sunset, por eso estoy pidiendo que me avisen. Gracias. Ok, entonces continúo. Ya. Les voy a poner en chiquito. Listo. Entonces, tierras y pueblos, y vamos a ver las tierras y los pueblos. Israel y la tierra. ¿Se puede entender la vida de un pueblo sin pensar en un lugar donde vivió? No. ¿Por qué? Porque todos los pueblos tienen un lugar donde están. Si yo te digo, Ecuador, tú sabes que están al norte de nosotros y tienen un pequeño territorio. Si yo te digo Chile, tú sabes que están en la parte de abajo y tienen una franja delgada, pero ese es su territorio. Si te digo Brasil, ellos están para el lado opuesto al mar, para el oeste, y ellos tienen un gran territorio. Brasil tiene un territorio muy amplio. Entonces, Israel debía tener un territorio que Dios les había prometido. ¿Cuál era la importancia de la tierra en el Antiguo Testamento? Muy bien. Era que si es que un pueblo tenía un territorio, en ese territorio ellos podían sembrar. Si ellos tenían un buen territorio, tierra fértil, entonces las plantas que sembraban crecían y los animales podían abastecerse de ella, igual que el ser humano, se podían abastecer, podían alimentarse, y ellos alimentarse también de los animales y vestirse con las pieles de los animales. Entonces, ¿era importante tener un buen territorio? Sí. ¿Qué implicaba el hecho de poseer una tierra? Que ellos tenían un lugar donde vivir, donde habitar, y que no solamente ellos, sino ellos, sus hijos, los hijos de sus hijos, y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es la idea que tenemos nosotros del contexto? ¿Qué nos hace apreciar el contexto? Ustedes tienen acá, por favor, yo los he puesto en mute a todos, pero cuando ustedes quieran participar, por favor, levantan la mano, quitan el mute y hablan, ¿ok? Es importante que ustedes participen porque si ustedes participan, es parte también de, uno, su aprendizaje y dos, de su participación, es nota. Entonces, los voy a poner chiquitito otra vez. Listo. Entonces, por ejemplo, ustedes ven la figura de la izquierda. ¿Qué entienden de la figura de la izquierda? ¿Alguien me puede decir? ¿Quién es? Eso, si no me equivoco, es Abraham creo. Tiene las tablas de la ley. ¿Quién es? Moisés. Muy bien. Ay, no me acuerdo. Ya, no te preocupes, Sí. no te preocupes. Es Moisés. Entonces nosotros vemos que Moisés tiene las tablas de la ley. Entonces entendemos que Moisés está llevando las tablas de la ley. Pero con la figura de la derecha, ¿qué podemos entender? A ver, ¿quién puede colaborar? Que bajó del monte. Sí. Correcto, Abby. Que él está en un espacio, él está en un lugar, él está bajo un monte, quiere decir, está bajando de un monte, ¿no es cierto? Entonces, el de la izquierda nos muestra algo, nos da cierta información, pero ver el contexto, el lugar donde está, nos ayuda a tener una idea más amplia de lo que estamos viendo. En ese sentido, ¿por qué la tierra era importante? ¿Qué tan importante era la tierra? Primeramente, la tierra era el lugar donde el pueblo de Dios estaba. Y chicos, ¿me están escuchando bien o de repente no me escuchan bien? Sí, Miss. Ya, genial. Entonces, Se escucha bien, Miss. ya, gracias, Renzo. Muy bien, entonces, era importante la tierra porque, primeramente, era un regalo de Dios. Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a donde yo te voy a dar.
al lugar donde te voy a enseñar. Era porque Dios le había prometido esta tierra a su pueblo, a Abraham y a Israel en la persona de Abraham. ¿Por qué era una tentación? Porque no sé si ustedes se han dado cuenta, pero a veces ustedes quieren algo con muchas ansias. Yo quiero esa ropa, ese pantalón es el que yo quiero. Me encanta. Ese que tiene cortes, que tiene huecos. Se ve chévere, me encanta, me gusta. Ese es el que quiero, mamá. Bueno, por la situación económica ya se hace un esfuerzo y ya finalmente te compran ese pantalón. Y a la semana sale otro modelo, sale otra forma. Entonces el pantalón que tanto querían, sí, yo quiero, mamá, por favor, ayúdame. Sí, ya, me compran y a la semana, este pantalón no sirve, encima estos huecos ya no me gustan porque están pasados de moda, debían ser más arribita, ¿no? Debieron ser más abajitos, no debieron ser así. Entonces, las cosas cambian. Y nosotros como seres humanos también somos cambiantes. Entonces, por ejemplo, en esto del coronavirus igualito, al principio, cuando empezó esto del coronavirus, cuando tuvimos algunos infectados, el presidente dijo, todos adentro, cuarentena, todos a sus casas. Y todos estábamos asustados. La mayoría de gente decía, Dios mío, por favor, que mi familia no se enferme. Y aún ahora, que no se enferme, que no se contagie, teníamos miedo de salir y todo eso. Bueno, han pasado ya varias semanas, meses, y nos estamos dando cuenta que sí lo podemos manejar si evitamos salir o si tenemos mucha limpieza a la hora de ingresar a nuestras casas después de salir. Entonces ya no estamos recurriendo tanto a Dios diciéndole, Dios mío, ayúdame, Dios mío. No, sino que ya nosotros mismos nos estamos empoderando, estamos dominando esto y sabiendo que simplemente con algunas cosas que nosotros hagamos, vamos a evitar contagiarnos. Entonces, si en un principio buscábamos a Dios, después ya ya, después te busco el domingo cuando tengas que ir a la iglesia. La tierra es una tentación porque en ella el pueblo de Dios conseguiría la seguridad que necesitaría. O sea, iba a tener lo que necesitaba. Antes no, oraba cada rato a Dios y le pedía. Pero ya cuando tuvieran la tierra, ya no se iban a acordar de Dios, porque ya tenían la seguridad de un lugar estable. Y se olvidarían de Dios. Por eso es que era una tentación también el hecho de ya tener la seguridad de la tierra. ¿Era una tarea? Sí. Todas las cosas que, por ejemplo, a veces quieres, por ejemplo, quieres una mascota. Sí, yo quiero, a mí me encantan los perros, sí, quiero un chiquito de un mes para que yo lo pueda educar y yo lo voy a sacar y que no sé qué y que no sé cuánto. Tu mamá te dice, no, porque va a ser mucho trabajo para mí. Mamá, yo lo voy a cuidar, yo voy a estar ahí con la mascota, no te preocupes, tú no vas a hacer nada. Ok, ten tu mascota. Te compran tu perro, chiquito, lindo, precioso, con unos ojitos, toda una naricita, su orejita, ya, muy bien. ¿Qué sucede? Como tiene un mes, llora en la noche, porque no quiere dormir solo en el patio, en la camita que le has hecho. Entonces tienes que llevarlo a tu cama, a tu cuarto. Me lo pones en el piso con su camita, ¿no? Que llora porque tiene frío y quiere dormir. Finalmente ya el perro duerme en tu cama. Se ensucian la frazada, las sábanas huelen a perro. Entonces tienes que lavarlo. Tú. No, tu mamá lo hace porque tú no lavas en la lavadora. Ok. Que el perrito se orinó porque todavía no sabe dónde hacer. ¿Quién lo tiene que limpiar? Tú. Pero no, mamá, qué asco. No. ¿Mm? Entonces, toda cosa nueva que puedes tener genera una responsabilidad. Para el pueblo de Dios también era una tarea. ¿Por qué? Porque teniendo la tierra, teniendo la posesión, ellos debían trabajarla, debían regarla, debían sembrarla, debían administrarla. Eso era una tarea. Y también era una amenaza. ¿Por qué? Porque ellos conquistaron esa tierra, porque tenían que conquistarla. Habían otros pueblos que vivían ahí. Entonces tenían que entrar y conquistarla. Pero aparte de conquistarla, en cualquier momento los otros pueblos podían atacarla para volver a conseguir su tierra. Entonces,
también debían conquistarla. Eso implicaría que dejarían la zona donde estaban. O sea, Abraham tuvo que salir de Ur, donde estaba su padre, toda su gente, todas sus posesiones, porque su papá era rico. ¿Te bañaste? Y tenía que salir y ir hacia un lugar, hacia Canaán, donde no estaban solos. Habían otros pueblos y ellos tenían que conquistar. Entonces implicaría que dejarían su zona de tranquilidad para luchar por ella y lograr poseerla. El pueblo de Israel tenía la promesa de una tierra, sí, dada a Abraham. Para poseerla debían llegar y conquistarla y debían cruzar el río Jordán. Sí, o sea, no era tan fácil. Y la nueva promesa les llevaba al desierto, porque para llegar desde Ur hasta Canaán tenían que cruzar por desierto y por pueblos y todo eso. Entonces iba a exigir que ellos tuvieran que sacrificar muchas cosas. Era un exilio, era salir a la nada. Y luego al reino, es decir, ellos iban a tener una posesión y ellos iban a tener algo suyo de ellos mismos. ¿Qué significa la tierra? Esta es una foto actual. Bueno, no es una foto, es un dibujo actual y nos muestra el pueblo de Israel. Ahí está. Pero este naranjito más clarito es de los palestinos, o sea, de los árabes. Entonces ellos han conquistado esta tierra, pero ahí tienen un problemita con los palestinos. La vida para Israel significaba el hecho de tener esa posesión vida. ¿Por qué? Como les dije, ellos trabajaban la tierra, ellos tenían plantas, sus animales no morían, ellos se alimentaban de los animales, ellos tenían agua, porque es una tierra que está junto al río, este de acá es el río Jordán, está, sale del Mar Muerto y también está el lago de Tiberia acá. Entonces, ahí está, listo. Tiberiade, bueno, no sé. Y también significaba la esperanza, porque tener una tierra significa que yo, si tengo una tierra, cuando yo me muera, ¿qué va a pasar con mis hijos? Tienen una posesión, correcto, tienen una tierra también. ¿Y qué va a pasar con los hijos de mis hijos? También van a tener esa tierra como heredad. Igual como si tus padres tienen una casa, esa casa, cuando tus padres fallezcan, van a heredarlo tú y tus hermanos. Si tú eres solo, lo vas a heredar tú. Pero si son tus hermanos, vas a ser tú y tus hermanos. Y si quieren, la venden, o si quieren, se quedan a vivir ahí, construyen así para arriba, para arriba, para arriba, un piso cada uno, listo. O si no, lo venden y se compran cada uno un departamento o qué sé yo. Pero tener una posesión significa una esperanza, una seguridad, un futuro. Muy bien. A ver. ¿Por qué no se puede separar la geografía de la historia? No se puede separar la geografía de la historia porque todo sucede en un lugar, o sea, la geografía, y en un tiempo, o sea, la historia. Es decir, nosotros sabemos que Abraham salió de Ur, de la tierra donde estaba su padre, en un tiempo, digamos, aproximadamente 2000 años antes de Cristo, y todo lo que le sucedió a su pueblo a través de los siglos. Por ejemplo, Abraham tuvo Isaac, Isaac tuvo Jacob, Jacob tuvo 12 hijos, esos 12 hijos, ¿se acuerdan que vendieron a José? José después los llevó a Egipto, ahí fueron esclavizados y de ahí salieron de Egipto liderados por Moisés por el desierto hacia la tierra de Canaán. Entonces, todo eso sucedió en un ambiente geográfico y todo eso sucedió en distintos tiempos. Entonces, no se puede separar la historia de la geografía. Se dio en un tiempo y se dio en un lugar. Israel era como un puente entre los grandes centros de la civilización. Si ustedes ven acá está Israel. Acá está Israel. Y acá, Egipto. Egipto. Mesopotamia, esta parte de acá, y la parte de Asia Menor es esta parte de acá. Y estos lugares, por ejemplo, Egipto era una civilización bastante avanzada. Acuérdense que ellos tenían sus pirámides y tenían muchas cosas. Y
Por ejemplo, si ellos querían hacer comercio con esta parte de acá, que es Asia Menor, entonces, ¿por dónde tenían que pasar? Por Israel. Israel, ¿no? Si los de Mesopotamia querían ir hacia Asia Menor, ¿por dónde tenían que pasar? Por Israel. Israel estaba en medio. Entonces eran bendecidos por estar en la parte media. Hace muchos años atrás, muchos años atrás, cuando la aviación todavía no estaba muy desarrollada en los países de acá, en el mundo, por ejemplo, habían cosas en China o en Estados Unidos que pasaban por Perú, Ecuador, Perú, Asia, Chile o hacia Argentina. Entonces, resulta que en esos tiempos tú veías que habían familias, que muchos eran pudientes, o sea, tenían plata, y que tenían en sus casas losas chinas, losas norteamericanas, y no todo el mundo tenía eso, pero podía, y en algunos casos, se podía adquirir esas cosas a algunos precios más o menos módicos. Entonces tú veías en las casas de algunas personas que tenían cierta vajilla que era importada de otros países. Ahora es más fácil. Ahora tenemos la aviación, tenemos las embarcaciones, tenemos la misma tránsito vehicular que nos lleva con mucha facilidad de un lado a otro. Y que podemos ahora, por ejemplo, tener muchas cosas de otros países. Por ejemplo, tu celular o el celular de cualquier persona que nos rodea, chino, ¿no? O, por ejemplo, las, no sé, la ropa china o también norteamericana. Y, ojo, muchas cosas que tienen en Norteamérica son de China. China tiene como 3 o 4 tipos de manufactura. La que es mala, la que es más o menos, la que es buena y la que es muy buena. La que es muy buena se la venden en Estados Unidos. Entonces, cuando se la venden en Estados Unidos le ponen su sello. Entonces, son de Estados Unidos. Pero realmente, ya me queda menos de 9 minutos. Realmente no son de Estados Unidos, made in China. De China llegan de la India, llegan de Tailandia, llegan de todos muchos lugares y después llegan a nosotros. Entonces, esa es la forma como hay comercio entre todos los países. Igual, Egipto tenía comercio con Asia Menor o con Mesopotamia y Israel salía favorecido. Características físicas de Israel. Miren, acá está el pueblo de Israel. Acá está de las tribus, Neftalí, Isaacar, Manasés, Gad, Rubén, Moab, Efraín, Benjamín, Judá. Entonces, todos esos eran los hijos de Jacob que recibieron una parte de la tierra que ellos habían conquistado, que esto era Canaán. Muy bien. Ellos no tenían mucha, digamos, no les llamaba mucho la atención el tener actividades marítimas. Por ejemplo, acá dice llanuras marítimas, llanura central, valle del río Jordán y tierras altas. Vamos a ver las llanuras marítimas. Esta partecita de acá nomás tenían para ellos hacer actividades marítimas, porque arriba estaban los fenicios y abajo estaban los filisteos, y acá está toda la tierra que ellos conquistaron. Ellos más se iban al río Jordán, acá, y al Mar Muerto y al otro de arriba. No tenían un puerto adecuado, la costa era demasiado recta y estaba bajo el poder de los filisteos. Los pueblos que dominaban la costa eran los filisteos y los fenicios. La serranía central. Si ustedes ven esto de naranja, esta parte de acá, son las partes donde hay montes, cerros. Así como nosotros tenemos acá en el Perú la parte de la costa y ustedes favorecidos con la parte del Callao, todos los puertos y todas las cosas del Callao. Y de ahí, cuando ya va subiendo la tierra, cuando vamos ya subiendo a los montes, ahí empieza la sierra, ¿no? La parte de la sierra, la zona de la Puna, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ellos preferían trabajar en la sierra central. Acá está, por acá. Esta era la sierra central, no en las costas, en la sierra central. Entonces,
eh, el escenario de toda la historia del Antiguo Testamento se dio en la Sierra Central. Era la llanura fértil, o sea, como estaba cerca a los ríos, al río Jordán, entonces ahí crecían mucho las plantas, los árboles, había mucha agricultura, ¿no? Y los productos agrícolas se daban más por la zona de acá, que era el Cefelá, y la llanura fértil era el Jezreel, que es más o menos acá, acá está, Jezreel. Muy bien. El Valle del Jordán, acá está el río Jordán. Resultó de la acción erosiva del agua, es decir, el agua llegó hasta acá, hasta el mar de Galilea, así, haciendo, siguiendo cierto curso, y como era constante, erosionó la tierra y por ahí comenzó ya a ir el agua y resultó convirtiéndose en el río Jordán. Todas las tierras adyacentes a este río eran fructíferas. Las sierras altas de Transjordania, acá no lo vemos, pero en el anterior sí, acá, estas eran las sierras altas. Mientras más alta, más oscuro. Ahí está. Las sierras altas de Transjordania, ahí se encontraba Basán, acá está Basán, que son los pueblos que estaban ahí, Galaad, ¿cómo está Galaad? Amón, los amoneos, Moab y Edom, que eran los pueblos idólatras que estaban cerca a Israel. Es más, acá conquistaron estas tierras de acá y fueron eh, de los israelitas. Está Gad se ubicó en las tierras donde estaba Galaad, creo que es, sí, Galaad, los amorreos y Moab. A ver, ahí está Gad, Rubén, todos ellos se quedaron con esas tierras y Aram, Amun y Moab, los pueblos idólatras, retrocedieron un poco. Entonces, el pueblo de Dios pudo conquistar todas estas tierras, pero les costó. El pueblo de Dios era un pueblo, no era de guerra, sino era un pueblo que se dedicaba a los ganados, a la agricultura. Y les costó, pero Dios prometió, cuando murió Moisés, Dios prometió a Josué que él iba a conquistar esas tierras. Y así fue. El pueblo llegó a Canaán. Acá está, acá está. Canaán. Entonces, más o menos podemos entender ahora por qué es que el pueblo de Dios tuvo que pasar unas situaciones difíciles. ¿Verdad? ¿Dónde está Egipto? Acá está. Dios permitió que el pueblo fuera de Egipto y pasara hacia acá. ¿Fue fácil? No, fue un viaje muy, muy largo. Y tuvieron que luchar. Es más, no fueron así directamente, fueron así. Bajaron por acá, cruzaron el Mar Rojo y siguieron algo así. Entonces, Dios permite todas las cosas con un propósito. Inclusive ahora nosotros, frente a esta pandemia, debemos aprender qué es lo que Dios quiere enseñarnos y entender que si todo ocurre, ocurre con un propósito para nuestras vidas. ¿Entendieron? ¿Pudieron entender la clase? ¿Alguien me puede responder? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Pudieron No, ver, Miss. ¿pudieron ver bien las diapositivas? Sí, Miss. Ya, Sí. les dio una idea de lo que hemos estado viendo, las tierras y los pueblos y cómo se dio la conquista de Canaán. Sí, Miss. Los Bueno, demás yo sí entendí. los demás creo que están durmiendo. Por eso, chicos, pido que me prendan sus cámaras porque ya veo que no están tan atentos. A ver. Alex, where are you? Alex creo que ya se fue. Entonces, la idea de esta clase es más o menos ubicarnos cómo fue la situación del pueblo de Israel. Muy bien, chicos. En algún momento yo debo evaluar. La evaluación, ¿cómo va a ser? La evaluación va a ser así, igual, en un PPT. Voy a darles preguntas
y ustedes van a tener una hoja en su casa, una hoja con su lapicero. Entonces, por ejemplo, yo les pongo, por ejemplo, a ver, acá tengo un ejemplito. ¿Dónde estás? Acá estás. A ver, acá tengo un ejemplo. A ver, ¿ves? Ah, son cuatro. No, no la encuentro. Lo siento. Pero la idea es que ustedes puedan tener un PPT en el cual ustedes tienen una pregunta en una diapositiva y tienen alternativas. Entonces ustedes ponen pregunta 1, marcan A, B, C o D. Pregunta 2, B, C, A, B, C o D. Pregunta 3, A, B, C o D. Terminan de hacer su examen, toman una foto y me lo mandan. Entonces yo así fácilmente los puedo evaluar. No es complicado porque la información que yo les voy a dar es la misma que les estoy enseñando. Pero si ustedes no leen, se van a demorar un montón en responder. Entonces, no se asusten. Tampoco es para jalarlos, sino es para saber si lo que estoy haciendo lo están aprendiendo. Gracias por su atención, chicos. Nos vemos la próxima semana y estudien. Ya les dejo su tarea en Edmodo. ¿Ok? Tenemos clase en la tarde con usted. ¿Perdón? Tenemos clase en la tarde con usted. Sí, sí. Bueno, ahí les puedo enseñar cómo podría hacer el examen. ¿Ok? Ok, chao. Ya. Gracias. Bye, bye. Chao. Chao, Miss. Chao. Gracias.